¿Qué tal, hermanos? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Danilo Obando y en esta oportunidad vamos a tener un breve comentario sobre el escrito del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 16, en el párrafo 21. La escritura dice así: Reciban saludos de mi colaborador Timoteo y de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Ahora Pablo envía a los creyentes de Roma saludos de parte de sus colaboradores y comienza por Timoteo, de quien dice es su colaborador. Pero sabemos por otras referencias que el propio Pablo da en diferentes ocasiones que a Timoteo lo consideraba su hijo amado en la fe, su discípulo y en su momento compañero de ministerio. En la primera de las dos cartas que le envió a él personalmente, en el primer capítulo y primer párrafo, Pablo lo saluda así: Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Recibe gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. De modo que podemos ver cuán grande era la estimación que Pablo tenía por Timoteo. Sabemos también, por lo que narra el libro de los Hechos en el capítulo 16, verso 3, que Timoteo era un creyente de padre griego y madre cristiana de trasfondo judío, que estaba en Listra, cuando Pablo pasó por ahí y le invitó a acompañarlo, pero por causa de los judíos le hizo circuncidarse por aquello de que su padre era griego. Son múltiples las ocasiones en las que Timoteo es mencionado en el libro de los Hechos y en las demás cartas escritas por Pablo, de donde podemos ver cuán importante fue su vida para Pablo. Podemos considerar que Timoteo era el sueño dorado de cualquier siervo del Señor por su docilidad y por su entera disposición a recibir la enseñanza de su mentor, algo que es muy difícil encontrar hoy en día. Quizás es por eso que hay tanta diferencia entre los creyentes que han ido saltando de una congregación a otra y aquellos que han conocido al Señor en un solo lugar en donde se establecen y desarrollan su carácter de siervos de Dios. También envía saludos de parte de Lucio, Jasón y Sosípater, de quienes afirma eran sus parientes, que recientemente comentamos que la misma palabra se usa para primos o paisanos. De Lucio podemos saber que hay dos referencias de él en la escritura, y su nombre significa el que ilumina. La primera, entre los que estaban enseñando en la iglesia de Antioquía, citando el libro de los Hechos en el capítulo 13, verso 1, en el contexto del primer viaje misionero de Pablo, y en donde se le menciona como Lucio de Cirene, aquella localidad de donde era Simón, el hombre que fue obligado a ayudar a Jesús con la cruz rumbo al monte Calvario. También se sabe por el testimonio del libro de los Hechos en el capítulo 11, versos 19 al 21, que después de la muerte de Esteban por lapidación, muchos creyentes huyeron a diferentes lugares, siendo Antioquía uno de los destinos de algunos de ellos, que bien podría ser el caso de este Lucio. La segunda es, en esta ocasión, que estamos leyendo. De Jasón podemos decir que su nombre significa que está a punto de curar. También que es mencionado en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en donde Pablo enseñó en la sinagoga de Tesalónica en varias ocasiones, y algunos de los judíos que le escucharon creyeron en Jesús y se unieron junto con muchos griegos creyentes y numerosas mujeres nobles, según leemos en el verso 4. Y al ser perseguidos, los judíos radicales irrumpieron en la casa de Jasón, y al no encontrar a Pablo y a sus discípulos, llevaron a éste ante las autoridades, acusándole con estas palabras presentes en los versos 6 y 7. Como no los hallaron, llevaron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban: «Esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá». Jasón
los ha recibido y todos sus seguidores desobedecen los decretos de César. Dicen que hay otro rey y que se llama Jesús. Finalmente, por la actuación del propio Jasón, las autoridades dejaron en libertad a todos los presentados en ese tumulto. Y Sosípater, del que solo existe esta referencia y cuyo nombre significa padre confiable o seguro, en aquellos tiempos los nombres siempre tenían un significado que en muchas ocasiones determinaban el carácter de las personas. Gran diferencia de hoy en día en los que se determinan los nombres de los recién nacidos con motivaciones totalmente diferentes. Bendiciones y paz, que Dios los bendiga. Ha sido un gusto. Hasta la próxima.